Ucrania se rinde ante Rusia. Porque los empresarios ya no quieren tener nada que ver con el presidente Volodymyr Zelensky. Su imagen ya es mala, muy mala para la venta de los diversos productos en todas partes del mundo. Y una de las compañías más importantes, Coca-Cola, se está viendo obligado a regresar a Rusia. A pesar de todo lo que exige, en este caso, Estados Unidos, al decirle a los ciudadanos, ya deja de comprarle cosas a Rusia, aléjate de Rusia, Rusia es el malo de la historia. Los empresarios saben de las pérdidas que se obtienen hasta la fecha después de haberse salido de Rusia hace 2 años. Pero antes de entrar en eso, vamos a hablar rápidamente del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien está furioso por, esta locura que está implementando la Unión Europea, porque les platicábamos previamente que quieren sancionar a Viktor Orbán con una multa de 200 millones de euros, poco más de 216 mil millones de dólares, por su política de asilo. Esto porque Viktor Orbán no quiere abrir las puertas, no quiere llenarse de inmigrantes como lo es el resto de los países de la Unión Europea. Pero incluso ya Viktor está harto de Bruselas, ya definitivamente está cansado de Ursula von der Leyen. Sobre todo porque ella está al frente de lo que es la Unión Europea, pero el pueblo no la escogió. Los ciudadanos no votaron por ella. Viktor Orbán sí tiene el derecho a enfrentarse a Bruselas después de que en las pasadas elecciones parlamentarias fuera su partido el que sí obtuvo una ventaja, una verdadera ventaja, y a él sí lo votaron. En comparación con Ursula von der Leyen, ¿con qué cara vienes a decir tienes que aceptar a todos los inmigrantes? Porque lo digo yo, cuando Viktor Orbán, con su política de cerrar las puertas y no permitir que los inmigrantes ilegales se queden en este país, y sobre todo al tener un esquema muy complejo para que los ciudadanos puedan solicitar asilo, esto es lo que quieren los ciudadanos de Hungría. Eso es lo que desearon y por ello votaron. Por eso no tiene derecho, en este caso la Comisión Europea, a decirle, pues me tendrás que pagar esta multa de 200 millones de euros cuando la Unión Europea no le quiere pagar a Viktor Orbán, a Hungría, el dinero que le corresponde por formar parte de este grupo. Lo platicábamos en un en vivo en mi canal Gaby López Informa, precisamente de cómo Viktor Orbán a lo largo de los últimos 2 años no le ha quedado más remedio que aceptar algunas de las políticas de Bruselas, algunas. Hay ciertas condiciones con las cuales Víctor no puede jugar y una de ellas es precisamente este tema de los inmigrantes, pero se vio obligado a aceptar a Finlandia, a Suecia como parte de la OTAN debido a que la Unión Europea le debe millones de los recursos que como miembro del grupo de la Unión Europea tienes que dar una cuota y digamos que el dinero de todos los países se une y te dan, como quien dice, tu parte proporcional de las ganancias de cada una de las naciones, pero la Unión Europea no quiere darle el dinero a Viktor Orbán, se lo va dando a cuentagotas para que acepte todas las propuestas que tiene la Unión Europea y que no se convierta en el país que puede decirle a Ursula von der Leyen que no. Pero en este caso, Víctor ya amenazó a Bruselas con represalias después de este tema de su multa, sobre todo porque ya sabemos que para Víctor una cosa es que te metas con las sanciones a Rusia, una cosa es que quieras aceptar a 100 países en la OTAN, ok. Pero con el tema que concierne al país, y lo vimos precisamente con las sanciones, hubo algunas que definitivamente Víctor Orbán no cumplió. ¿Por qué? Porque sabe que al final del día afectarían la economía de Hungría y es algo que Víctor se plantó y dijo, no lo voy a aceptar, yo voy a seguir haciendo negocios con Rusia. En este caso, el mandatario En este caso, el primer ministro compartió una publicación a través de su cuenta de X y dijo que parece que los inmigrantes ilegales son mucho más importantes para los burócratas de Bruselas que sus propios ciudadanos europeos, y entre ellos, por supuesto, se incluye los de Hungría. También amenazó con represalias en una entrevista con Radio Kossuth este mismo fin de semana. Encontraremos una manera de que esto
perjudique a Bruselas. Más que a nosotros, esto se les va a revertir. No dio detalles, obviamente, este líder, pero de acuerdo con este medio, Orbán calificó la multa como una enorme cantidad y dijo que no tenían precedentes, que era una completa locura lo que está haciendo Bruselas, pero está bien. Llegará un momento en el que la situación va a dar un giro de 180 grados y será Ursula von der Leyen la que sufra las consecuencias de esta locura que se le está metiendo nuevamente a esta señora. Parece que no le gustaron los resultados de las elecciones. Sus gallos, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, perdieron de forma lamentable este proceso electoral del Parlamento y países como lo es Hungría precisamente obtuvo una victoria ventajosa contra la oposición, aquellos que están a favor de lo que es Ursula von der Leyen. Y es obvio, porque quienes van a votar son los ciudadanos, no los políticos, no Ursula von der Leyen, que por cierto a ella nadie le escogió. Y obviamente los ciudadanos comparten esa misma política de Víctor Orbán y por eso siguen votando por él. Por el otro lado, la mayor empresa energética privada de Ucrania también dio a conocer que había firmado un acuerdo integral con una empresa estadounidense. Nuevamente, Ucrania le vende su alma a Estados Unidos, ahora con el tema energético. Acaban de firmar este acuerdo con esta empresa para suministrar gas natural licuado a Ucrania y a Europa del Este. Como ya no pueden obtener los recursos de Rusia, van a caer en manos de Estados Unidos. Este acuerdo marca el primero de los más importantes para suministrar combustible superenfriado a Ucrania, mientras que Kiev busca aumentar su seguridad energética y reducir el dominio energético ruso en toda la región. Precisamente también se estaba dando a conocer de cómo la Unión Europea quiere tomar el control de un gasoducto que une a Rusia y Ucrania. No como tal robárselo a Rusia, sino que forma parte de ambos países, pero quiere utilizar la infraestructura para movilizar los recursos de Kazajstán, si no mal recuerdo, porque quieren precisamente que desde esta zona se le pase gas y petróleo a Rusia, a Ucrania y luego se lo entreguen a la Unión Europea. Todo con tal de dejar de recibir los recursos de Rusia, que recordemos Ucrania ya dijo no va a renovar el acuerdo que se tiene para el uso de este gasoducto con Gazprom. Ellos rompieron el acuerdo. Gazprom no tenía ningún problema con seguir suministrando gas a estos países o a la propia Ucrania, pero bueno, ellos no quieren nada con Rusia. Prefieren venderle su alma a Estados Unidos y por eso digamos que él quiere tener una especie de dominio energético. El que tenía Rusia lo quiere tener Ucrania. La única diferencia es que Ucrania no tiene la gran capacidad para producir gas que tiene Rusia. Se espera que la filial de comercio de materias primas del grupo de trading compre cargamentos de una instalación de gas natural licuado con sede en Luisiana, que es operada de hecho por el exportador de energía estadounidense Venture Global. Según el comunicado emitido por esta empresa ucraniana, revelaron que el acuerdo se alcanzó en la Conferencia para la Recuperación de Ucrania que se llevó a cabo en Berlín a principios de esta misma semana. Y con este acuerdo histórico, según ellos, van a ayudar a reforzar la seguridad del suministro de gas natural a Ucrania, van a ayudar a la recuperación, al crecimiento económico continuo de toda la región y sobre todo fortalecer aún más la seguridad energética europea. Todos sabemos que esto prácticamente le da el control a Estados Unidos sobre el gas de Ucrania. Esta empresa comenzará las importaciones a finales de este año, que va a seguir comprando combustible hasta el 2026, de acuerdo a lo revelado con el Financial Times. Además, The Trading comprará hasta 2 millones de toneladas de gas natural licuado anualmente durante 20 años de otra instalación de Venture Global. Ucrania tomó la decisión de hacerle caso a Estados Unidos, lo platicamos en videos anteriores. Todo el control de las empresas, los productos, lo que tiene que ver con Ucrania prácticamente lo va a controlar no solo Estados Unidos, sino también esta famosa compañía
sino también esta famosa compañía BlackRock. Por el otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, rechazó las preguntas de una periodista sobre la situación en la Franja de Gaza durante una conferencia donde estaba junto al presidente Volodymyr Zelensky hablando de todo este tema de la seguridad que le van a brindar a Zelensky durante los próximos 10 años, que dicen que lo van a respaldar, que le van a dar armas, entrenamiento, prácticamente prometiendo las perlas, pero todos sabemos que esto solo es una forma de tratar de blindar la ayuda que le van a seguir entregando o que le quieren seguir entregando a Zelensky en el dado caso de que Donald Trump gane las elecciones. Se le solicitó a los periodistas que se encontraban en el lugar que se ciñeran a el tema establecido, que es precisamente el acuerdo entre Zelensky y Estados Unidos y Biden. El detalle es que lo más que podías preguntar en esta conferencia era eso precisamente. ¿De qué se trató el acuerdo? Vamos a proteger a Zelensky. Ok, y luego no había más, porque todo lo dieron a conocer cuando presentaban, por supuesto, este proyecto. Pero un reportero de Bloomberg News fue quien solicitó al presidente que evaluara la reciente respuesta de Hamás a una propuesta respaldada por Estados Unidos para un alto al fuego. A principios de esta semana, recordemos que el grupo palestino había solicitado algunos cambios al acuerdo que el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que no eran viables. Porque obviamente el acuerdo que respalda a Estados Unidos es un acuerdo que beneficia única y exclusivamente a Israel, no a los palestinos. Ya no hablando del grupo Hamás, hablando directamente sobre los palestinos, porque prácticamente van a perder sus casas, sus tierras, sus recursos, lo van a perder todo. Y esto es lo que le conviene a Estados Unidos. Sin embargo, en esta misma conferencia, Biden se negó a responder en detalle y en cambio regañó al periodista. Ojalá ustedes siguieran un poco las reglas. Estoy aquí para hablar de la situación crítica en Ucrania y ustedes me preguntan sobre otro tema. Estaré encantado de responder detalladamente, pero más adelante. Ahorita estamos hablando de Zelensky, que es lo único que nos importa. El apoyo como tal a Ucrania y seguir impulsando esta guerra. Eso es lo que no se dice, pero todos podemos ver por debajo del agua. También el presidente comentó que la negativa de Hamás a firmar el acuerdo era el mayor obstáculo en los esfuerzos, en los grandes esfuerzos de Estados Unidos por lograr este acuerdo de paz en Gaza, pero sí dijo que van a seguir presionando a Hamás y pueden ser un par de ataques por parte de Israel para que precisamente acepten este acuerdo de paz. En el caso de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, respondió al estallido del presidente de los Estados Unidos, recalcando en un comunicado que no hay condiciones previas en cuanto a los temas de las preguntas y recalcó que los periodistas profesionales deciden qué preguntar y sobre todo, si están hablando de un tema, están en una conferencia, por ejemplo, en este tema del G7, lo más, digamos que según ellos, según la Casa Blanca, lo correcto y los periodistas profesionales habrían cuestionado sobre los temas del G7, qué se acordó, qué nos puede decir, qué más va a pasar en esta guerra entre Ucrania y Rusia, porque Putin es el malo todavía, ese tipo de temas que a Estados Unidos le interesa que se publiquen. El resto, como cuando hablas de, por ejemplo, el genocidio en la Franja de Gaza, es algo que incomoda mucho a Joe Biden, sobre todo porque en la mayoría de sus últimos eventos le han estado gritando genocida Joe y obviamente no le gusta al presidente y trata de evitar este tipo de temas. Y finalmente vamos a el tema principal. Una empresa muy importante en Estados Unidos va a regresar a Rusia. ¿Por qué? Porque si no podría perder sus marcas. Coca-Cola tuvo que presentar las solicitudes al Servicio de Propiedad Intelectual de Rusia, Rospatent. ¿Por qué? Para poder registrar todavía varias marcas en este país, no perderlas, como le ha pasado a varias compañías de diferentes rubros, no solo Coca-Cola o McDonald's o en fin. Todos han tenido este pequeño detalle de prácticamente perder la marca.
Ya no se vende nada con el nombre de, por ejemplo, Zara. Esta famosa marca de ropa se acabó. Le cambiaron el nombre y los ciudadanos lo están comprando sin ningún problema. Y lo que le pasó a Coca-Cola es todavía más lamentable. ¿Por qué? Este gigante estadounidense de los refrescos que opera en Rusia desde hace más de 4 décadas se retiró en marzo del 2022 por las sanciones, pero tuvo que regresar. ¿Por qué? Porque necesita registrar 3 marcas en Rusia: Coca-Cola, Fanta y Sprite. La solicitud, que fue presentada en abril, se relaciona con la fabricación de refrescos, de bebidas alcohólicas, gaseosas y otros productos. Pero la medida podría significar que Coca-Cola está planeando regresar al mercado ruso en el futuro. No quiere perder la oportunidad de que se vendan sus marcas, porque de acuerdo con la ley rusa, las marcas registradas pueden cancelarse si no se utilizan durante 3 años. Y ya van 2. Como Coca-Cola, Sprite y Fanta abandonaron el mercado en marzo del 2022, su protección legal podría terminar el próximo año. Y la empresa de Estados Unidos quiere asegurar los derechos sobre sus marcas en este país. Coca-Cola estuvo presente en Rusia desde 1980, cuando estuvo disponible durante los Juegos Olímpicos que se celebraron en Moscú. En 1990 estuvo disponible en el primer restaurante McDonald's de la Unión Soviética. La producción a gran escala de esta bebida de Rusia comenzó en el 92, inmediatamente después del colapso de la URSS. Pero lo más importante es que después de que la empresa renunció, su sucursal rusa tuvo que cambiar de nombre y comenzó a producir una bebida con sabor a cola llamada Coca-Cola en las fábricas que habían pertenecido precisamente a Coca-Cola. El detalle es que, y lo que ha pasado con la mayoría de las compañías que abandonaron Rusia, es que esta marca Coca-Cola, que es local de Rusia, aumentó su participación del mercado. Tenían un 2.8% cuando empezaron a reemplazar Coca-Cola. Actualmente subieron un 25% en términos monetarios del 2022 al 2023. Hablando económicamente, que es lo que le interesa a los dueños de Coca-Cola y a la mayoría de los empresarios del mundo, es que esta nueva marca de prácticamente el mismo producto tiene grandes ganancias. Y son ganancias que hoy no está recibiendo Coca-Cola. Si a esto le sumas al boicot que se está llevando a cabo precisamente en todas partes del mundo, porque señalan a la marca Coca-Cola como uno de los que están financiando la guerra entre Israel y Palestina, obviamente apoyando a Israel, está perdiendo una gran cantidad de apoyo. Hay un boicot. Hay marcas que están siendo señaladas por diversas personas y dicen, ellos están impulsando la guerra en Israel. Ellos están aprobando el genocidio contra los ciudadanos palestinos y empiezan a tirar este tipo de marcas. Muchas personas han dejado de tomar estos productos. Si bien la Coca-Cola a nivel internacional es una de las marcas más importantes del mundo, actualmente este boicot que está circulando a través de las redes sociales le da un verdadero impulso a lo que es Rusia. Por eso su intención de regresar. Como quien dice, se dan cuenta que Moscú era un gran socio. Lo perdieron haciéndole caso a Estados Unidos. Vamos a ver, por supuesto, si más adelante los rusos los aceptan, porque aquí se le da la vuelta. En varias empresas no han sido bien recibidos por parte de los rusos. No los aceptan. Ya te fuiste. Ya nos abandonaste, le hiciste caso a tu jefe Estados Unidos. Ya no te queremos. Pasó con la empresa Apple. Si lo recuerdan, en un video anterior, incluso en mi canal Gaby López Informa, comentábamos de este, rechazo a la marca Apple. Los ciudadanos rusos ya no los compran. Además de que el propio presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que esos teléfonos, a la larga, si se llegara a generar un conflicto entre la OTAN y Rusia,
podrían ser perjudiciales, sobre todo porque la empresa, como es de Estados Unidos, con un botón bloquea todos los teléfonos, todas las computadoras y absolutamente toda la red de estos móviles. Y te quedas sin nada. En lugar de comprar algo que prácticamente te está diciendo soy tu enemigo, pero consúmeme, mejor acepta algo que proviene de un aliado, de un amigo, un verdadero socio. Y la venta de los teléfonos chinos se ha incrementado de forma impresionante en Rusia. ¿Por qué? Porque los consideran verdaderos aliados y que de la noche a la mañana no los van a traicionar y sobre todo no les van a pagar el botón. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.